Aquí estamos de vuelta con mis muñecos. ¿Cómo estáis? Bueno, ¿qué tal esas fiestas, esos días de descanso? Espero que fenomenal. Hoy tenemos una persona muy, muy especial para... Espero, bueno, si tenéis algún tema con el sonido, ¿vale? Me vais diciendo. Tenemos una persona muy, muy especial en la cual yo he tenido el lujo, el gran lujo durante un año de acompañarla como tutora, como mentora en su máster. Es una persona con una sensibilidad increíble y que además tiene mucho por compartir en ese sentido. Rosario Jiménez, que está por aquí, veo. Bueno, en cuanto que ella me pida el acceso, la invito a que se una con nosotros. Yo ya sabéis que me traigo aquí mis notas porque no me quiero olvidar de ningún detalle para hablar, ¿no?, de las personas que nos acompañan. Y Rosario Jiménez ha sido trabajadora social, es una experta en sistémico, también en la parte de terapia familiar, en la cual estuvo trabajando en Fuenlabrada. Luego su parte profesional se fue más a la parte de gestión de proyectos solidarios y bueno, pues todo el resto del entrenamiento que ha estado haciendo, tanto en el máster con la parte de coaching sistémico como en el entrenamiento con figuras sistémicas, le ha servido, ¿no?, para refrescar toda esa parte de todos los conocimientos que ella ya tenía adquiridos anteriormente y de alguna forma integrarlos en el proyecto. Pero para hablar de su proyecto Almapaz, creo que aquí ya la tenemos, sí, la tenemos a ella directo para que nos explique, para que nos dé herramientas y sobre todo para que nos cuente un poco de qué manera podemos saber, ¿no?, si somos personas altamente sensibles. Hola, querida. Hola, ¿qué tal? Me alegro mucho de verte, Matilde. ¿Cómo estás? Fenomenal, fenomenal. Feliz, feliz de compartir contigo y feliz además de, bueno, del tema y de, sobre todo, sabes, las personas con las que tú trabajas, que yo creo que es algo muy necesario en muchos aspectos. Y yo creo que hoy vamos a ver un montón de claves para ayudar, ¿no? Para ayudar a que las personas sepan, ¿no?, qué es esto de ser altamente sensible. Ujú. Sí, 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 claro que sí. La verdad es que es un tema apasionante. Para mí, descubrir este rasgo de personalidad en mí misma fue realmente un hito, fue un antes y un después. Literalmente me cambió la vida, primero a nivel personal y luego a nivel profesional, porque realmente me fascinó tanto que decidí hacer, pues eso, una transición profesional y dedicarme ahora precisamente a acompañar y a formar a personas altamente sensibles. Rosario, ¿cómo puedo saber yo, ¿no?, que me considero Sí, además una persona sensible? ¿Cómo podría sí, saber yo si realmente soy una persona altamente sensible? O sea, si estoy dentro de ese rasgo. sí. Pues algo importante que la gente debería saber es que es un rasgo de personalidad neutro, en principio, que no es patológico, ¿vale? Entonces, en este sentido, no podemos hablar de un diagnóstico, ¿vale? Pero sí podemos, digo, sí hay una serie de herramientas para valorar el grado de sensibilidad de una persona. Según el investigador Michael Plues, que es uno de los discípulos de la doctora Elaine Aron, que fue la que descubrió el rasgo en 1991, pues digamos que podemos dividir a la población en tres grandes grupos: personas con poquita sensibilidad, personas con una sensibilidad media, donde estaría el grueso de la población, y un 30% de personas altamente sensibles, ¿vale? Que tenemos un sistema nervioso más sensible o más reactivo, también una forma de funcionamiento del cerebro, bueno, pues con una serie de características diferentes. Y bueno, pues esta biología, lógicamente, influye en muchas otras cosas, ¿no?
Básicamente hay 4 características, Matilde, 4, que son como los 4 pilares que definen a una persona altamente sensible. Tú puedes tener a lo mejor 1 o 2, pero si no tienes los 4, puede que tengas una sensibilidad media, por decirlo, ¿no? De alguna forma. No es que las características de las PAS, que son las siglas de personas altamente sensibles, se limiten a estas 4. Sí, hay bastantes más, pero digamos que estas son las principales y las comunes, ¿vale? En todas las PAS. La primera es el procesamiento profundo de la información. Recibimos un 10% más de información que el resto de las personas y además la procesamos de una manera profunda. Información que llega tanto de nuestro mundo interior, ¿no? Digamos, pensamientos, creencias, emociones, como la que recibimos a través de los sentidos de parte del entorno, ¿vale? Entonces esto es como una diferencia bastante importante en el día a día. Si a mí esto me estuviera ocurriendo, ¿qué es lo que me estaría pasando? O sea, ¿qué es lo que me pasaría, digamos, en mi día a día? ¿Estrés? ¿Confusión? Sí, o sea, es decir, estrés. Okay. Sí, muchas veces uno de los síntomas es el estrés, sobre todo cuando no has hecho un trabajo de desarrollo personal, ¿no? Y sí, efectivamente, el estrés es el enemigo número 1 de las personas altamente sensibles. Y eso está relacionado con la segunda característica, que es el mayor grado de saturación o de sobreestimulación de este sistema nervioso más reactivo. Como captamos tanta información, tenemos un radar tan potente y además lo procesamos de forma profunda, como te decía antes, lo que ocurre es que, bueno, pues que nos saturamos antes que el resto por tanta información, por esa avalancha de información. Así que la saturación o sobreestimulación, que nos genera un estado de nerviosismo y nos saca de nuestro estado de centramiento, de nuestro estado de equilibrio, pues es como un pilar muy importante, ¿no? Luego está también el tercer pilar, que es el de la alta emocionalidad y elevada empatía. Nosotras sentimos todo intensamente. Para las emociones agradables, te imaginarás que, claro, es maravilloso, somos muy disfrutonas, como dice una amiga mía, ¿no? Pero para las emociones más desagradables, pues es un poco dramático, un poquito dramático, ¿vale? Es un poquito montaña rusa, ¿no? O sea, cuando tú no has hecho un trabajo, insisto, de desarrollo personal, pues esa montaña rusa, ¿no? Ese pasar de la alegría al drama y tal en poco tiempo, pues es muy cansado y a veces también puede jugar malas pasadas porque puedes perder los papeles, así de claro, ¿no? Luego la elevada empatía es un tema interesante porque está conectado con el hecho de que tenemos más actividad en las neuronas espejo, que como tú bien sabes son las neuronas de la imitación y de la empatía. Entonces, bueno, pues esa mayor actividad, como todo, porque el don depende de cómo, el don me refiero al rasgo, el primer libro que salió es El don de la alta sensibilidad, de la doctora Elaine Aron, por eso me refiero al rasgo como un don, pues digamos que lo es si sabes gestionarlo adecuadamente, ¿no? Entonces, por supuesto que la empatía es un gran valor, nos ayuda a conectar con las personas, pero bueno, uno de mis descubrimientos fue que existe una empatía tóxica y una empatía saludable, ¿no? Y que es importante elegir nuestra mejor posición y saber gestionarlo para, bueno, para no morir en el intento, porque hay mucho sufrimiento, hay mucho sufrimiento. Porque cuando hablas de esa empatía excesiva, ¿estás hablando de cuando nos pasamos de la empatía a la simpatía? O sea, a que todo te parece fenomenal lo que hacen los demás. ¿O es una...? Me estoy refiriendo más a un contacto emocional. Okay, ¿sabes? Vale. O sea, muchas veces esa empatía que cuando si, la sientes lo mismo que todas las personas que tienes alrededor. A tu alrededor, este contagio. Claro, entonces, claro, tú imagínate, tienes un grupo sufriente y tú, claro, sufres ahí con ellos, no sabes dónde empiezan tus emociones, dónde acaban las del otro, es todo un mare magnum ahí y vives en carne propia los dolores ajenos.
de una forma muy intensa, como si fueran tuyos, ¿no? Entonces esa es, digamos, la parte un poco negativa de esa alta empatía, que bien gestionada, pues es una maravilla porque es un gran valor, ¿no? sin duda. Y luego, claro, claro, por supuesto, y nos ayuda mucho, ¿no? Por ejemplo, a nivel Bueno, como profesional. todo, o sea, igual que las Claro, emociones en su justa medida son estupendas, pero claro, sí, sí, ¿no? Si como dices, una persona paz está permanentemente, ¿no? Arriba, abajo, bueno, hay sí, una parte que es un poco agotador, ¿no? O sea, total. física y mentalmente, ¿no? Al final. Sí, sí, en todos los sentidos, sí. Okay. Pero bueno, todo esto es gestionable, ¿no? O sea, todo, y por eso me dedico yo al coaching especializado en personas altamente sensibles, porque, bueno, cuando tú conoces toda esta información y la gestionas adecuadamente, bueno, pues puedes tener una vida realmente maravillosa, ¿no? Y el cuarto pilar, que todavía no he comentado, pero que está muy relacionado, es la sensibilidad sensorial ante estímulos sutiles. O sea, nosotros captamos detalles que otras personas no ven, por ejemplo, estados de ánimo que la otra persona no verbaliza, lenguaje corporal. Entramos en una habitación y vemos un grupo, tenemos bastante intuición y vemos qué puede estar pasando ahí, lo podemos intuir y luego confirmamos según los datos de la realidad, ¿no? O sea, un poco la energía que hay en ese grupo, si hay mal rollo, si se llevan bien, qué está pasando, ¿no? Bueno, entonces todo esto, ya te digo, bien llevado es un poder, ¿no? Y cuando uno no tiene ni idea y no lo sabe gestionar, pues puede ser doloroso, ¿no? Ya. Entonces, Porque Rosario, ¿qué es lo que es le, como, sí, sí, qué es lo que le puede estar, o sea, aquellas personas, porque es verdad que el rasgo PAS es algo bastante novedoso en este sentido, ¿no? O sea, a nivel digo, de la calle, ¿no? De que las personas, ¿no? sí, Puedan saber, ¿no? Que esto existe, que, bueno, que es un rasgo de personalidad, que tiene sus virtudes y que se puede trabajar, ¿no? sí, Esa otra parte que quizás impacta más, ¿no? sí, Que, o sea, a mí sí. lo que me gustaría realmente es, o sea, si yo estuviera en mi día a día, ¿no? O sea, ¿cuáles son esas cosas que para mí me tendrían que hacer saltar las alarmas de decir, quizás esto es lo que me ocurre, ¿no? Porque muchas veces, Sí. sobre todo cuando estamos en entornos en los que, bueno, las personas no están familiarizadas ni con el desarrollo personal, ni con la sensibilidad, ni con otra serie de cosas, que esto es bastante habitual, ¿no? Quizás lo Sí. estamos viviendo y no, o sea, de forma mm, quizás angustiosa, ¿no? Porque me parece, ¿no? Que cuando tienes un exceso de percepción, ¿no? Y no lo puedes gestionar para que no te afecte internamente, al final lo que ocurre es que es como que te debilita tu energía, ¿no? O sea, bueno, Sí, te ahora puede hablaremos, desbordar. ¿no? Claro, ahora hablaremos un poco de esa parte, ¿no? Porque a nivel del sistema también esto ocurre, ¿no? Que se trabaja Sí. mucho con temas de energía y entonces esto, si tú no estás en tu sitio, Ujú. al final te come, ¿no? O sea, ¿qué podríamos decirle de forma sencilla a cualquier persona que nos esté viendo ahora? Que, por cierto, a los que nos están viendo, si quieren intervenir o preguntar, por favor, yo intento, ¿eh? O sea, aunque me veáis, cuando me veis hacer esto así con las gafas, no es solamente para que no se me vean los aros azules, sino es para poder ir leyendo la pantalla, ¿no? Si alguien necesita, ¿no? Porque dice, oye, pues quizás esto, ¿sabes? Esto resuena, ¿no? Porque yo siempre he dicho que para mí uno de los grandes aprendizajes, ¿no? Que yo he tenido en la vida ha sido justamente escuchar a la vida, ¿no? O sea, el, el, ¿no? El ver las cosas que me llegan, para qué, de qué manera me Ujú. conectan conmigo, a Ajá. dónde me pueden llevar. O sea, yo creo que eso es una de las, o sea, para mí ha sido uno de los grandes, ¿no? En lugar de ir así con las orejeras, ¿no? De decir, ok, ¿y esto por qué me viene, ¿no? ¿Por qué me viene ahora? ¿Por qué aparece esta Ajá. persona? ¿No? ¿Por qué Sí. apareces alguien como tú, por ejemplo, en mi vida, ¿no? Que digo, ¿y qué ¿no? O sea, qué me quiere mostrar, ¿no? ¿Qué es lo que Rosario en un Ujú. momento dado me quiere mostrar, ¿no? ¿Qué podríamos decirle a esas personas que quizás no saben, ¿no? Como tú durante muchos años, que este rasgo forma parte de tu vida, que Ujú. ellos podrían ser una persona paz? Luego vamos con la parte de cómo volver, ¿no? Cómo hacer que ser una persona altamente sensible sea un don, como tú bien dices, en lugar de un, ¿no? De estrés, ¿no? De estrés tu vida. Ujú. ¿Qué podríamos decirle cosas Ujú. fáciles? Pues
una persona altamente sensible en su día a día vive todo normalmente con un mayor grado de intensidad que el resto. Las personas te devuelven que eres una persona intensa, Ok, ¿vale? intensa. Esto tiene que ver con el tema emocional. Sí, hay una elevada empatía. Muchas veces nos cuesta, por ejemplo, muchísimo ver imágenes de guerra ahora, ¿no? Con el tema de Ucrania. A todo el mundo le Ujú. cuesta, a nadie le resulta agradable, pero nosotros la pasamos fatal, fatal. O sea, de llorar delante del televisor. Ok, El procesamiento profundo de la información, ¿no? O sea, muchas veces bastante pensamiento rumiativo que va y que vuelve con bastante profundidad y muchas veces pensamos, meditamos, pausamos y luego actuamos. Ese es un patrón también de conducta ok. bastante común. Y luego el tema de captar sutilezas. O sea, si estás con una amiga, estás en una situación, yo qué sé, en un bar que has ido a ligar y, oye, ¿te has dado cuenta de ese tal? Y la otra no se ha dado ni cuenta, pero tú ya has visto, ¿no? Que te están Algo. mirando, hay señales, ¿no? Captas sutilezas, captas lenguaje no verbal, ¿no? De, oh, esta persona se está interesando por mí, tal, ¿no? Y a lo mejor tu amiga no lo capta, pero tú como eres paz, has captado ese lenguaje Claro, corporal, porque esto me esa hace emoción, pensar, ¿no, Rosario, que captas lo bueno y también lo malo, todo, todo, todo. ¿no? Como digo yo, ¿no? Los Todo, gestos estos de alguien que te dice algo y te pone cara de asco, ¿no? Y, sí, todo, que todo, todo. esto, los que conocemos, bueno, los que hemos aprendido, ¿no? Como digo yo, los que Sí. nos hemos formado en comunicación no verbal, claro, cuando empiezas Ujú, a ver ujú. todos los microgestos, vamos a hablar, ¿no? Con propiedad los microgestos, Los y entonces microgestos, dices, ah, sí. amigo, esto es lo que yo estaba viendo, ¿no? O sea, que al final no sabía que era esto, ¿no? Pero eso es, o sea, claro, ¿no? O sea, captáis lo positivo, ¿no? De, a este le gustas, pero también captáis el, uy, mal asunto, ¿no? Este es mala Sí. gente, ¿no? Y Tenemos, hay algo tenemos turbio. tenemos mucha intuición y este es mala gente, lo podemos percibir. Ahora, lo que yo un poco recomiendo a mis coaches es que validen la información con datos Claro. objetivos, porque claro, tampoco tenemos una bola de cristal, entonces nos podemos equivocar, ¿vale? Pero es verdad que esa intuición muchas veces sí nos ayuda y nos orienta y yo creo que sí que hay que escucharla. Ujú. Vamos un poco a la parte del sistema, ¿no? O sea, Vale. porque ya hemos visto, ¿no? O sea, cuáles son los rasgos, ¿no? O sea, para aquellas personas que Sí. están con nosotros o los que nos Ujú. vayan a ver después, ¿no? Ya pueden decir, esto me resuena, ¿no? Porque además, Sí, justamente yo creo que una de las cosas que tienen las personas que son altamente sensibles es que lo de que las cosas les resuenen les, sí, les suena, ¿no? O sea, sí, forma parte de su día a día, ¿no? No es como los estructurados que dice resonar, resonar. A mí no me resuena nada. A mí dime uno más sí, uno es igual a dos y el resto no lo entiendo, ¿no? Pero es verdad que las personas con sensibilidad esta parte no lo entienden, ¿no? Lo de esto me llama y no sé por qué, pero sé que me llama. sí. Hablando un poco de la parte sistémica, ¿no? Que al final es lo que entre otras cosas, a ti y a mí nos ha conectado, porque tú ya eras experta en, Sí, en- en la parte sistémica, ¿no? Sobre todo en la parte más, sí, digamos, familiar. Y, sí. y me gustaría ver un poco contigo, ¿no? O sea, ¿cuáles son esos patrones que tú has descubierto desde tu conocimiento como experta en sistémico, ¿no? Característico de las personas con alta sensibilidad? Porque, o sea, yo, Ujú. bueno, intuyo que desde tu experiencia, ¿no? Y desde tu bagaje profesional, seguro y que además eres una mujer muy observadora y con una alta capacidad también de estructura, ¿eh? O sea, todo esto hay que decirlo, que no solamente eres altamente sensible, sino que también tienes una alta capacidad de estructura. ¿Qué has observado, ¿no? A nivel de patrones, ¿no? Que la gente diga, ah, pues esto a mí también me puede estar pasando, ¿no? Con tus clientes, ¿qué has observado? Pues, como sabes, el sistémico lo que nos muestra es que nuestras relaciones con otras personas funcionan dentro de un sistema, ¿no? Y que ese sistema tiene una serie de leyes de funcionamiento y cuando esas leyes se incumplen, ¿verdad? Pues entramos en una situación conflictiva que puede generar desequilibrio, ¿no? Entonces,
Una de las leyes que tú bien conoces es la del equilibrio entre el dar y recibir. Y bueno, pues esta es una ley que tiene una excepción que es importante comentar, que es que los hijos siempre reciben, ¿no? Y luego, cuando ya son mayores y tienen a sus propios hijos, pues, digamos, equilibran teniendo, pues eso, sus propios vástagos, o si no, bueno, ayudando a otras personas dentro en la dentro sociedad. de su sistema, dentro de la sociedad, las personas cercanas. Vale. Pero, ¿qué ocurre? Que nosotros tenemos una tendencia biológica como personas altamente sensibles a la colaboración. Somos mucho más colaboradores que competidores. Y luego también tenemos estas neuronas espejo especialmente activadas de las que hablábamos antes, que son las de la empatía. Entonces, con esto, ¿qué cóctel hacemos? Pues que tenemos una tendencia a tener muchas veces relaciones en las que no hay ese equilibrio entre el dar y recibir. Okay. Porque dais ¿Vale? más, ¿no? ¿Intuyo? Sí, Okay. sí, damos bastante más de lo que recibimos. Y a veces lo que ocurre es que, digamos, esto tiene distintos grados, ¿no? O sea, puede ser, por ejemplo, ponte un ejemplo de una relación de pareja en la que uno está súper cómodo y la pasa está ahí desviviendo con toda su intensidad, amando así por todos los poros de su piel, ¿no? Hasta que el otro la deja porque se agobia, es demasiado intensa y sabemos que según el sistema, de una manera inconsciente, le está ocurriendo que este señor no puede devolver tanto, no puede devolver tanto amor, ¿no? Entonces, y esa paz se queda ahí como, dice, pero bueno, ¿qué he hecho mal? Pero si lo he dado todo, si lo he dado todo, ¿no? O sea, y, y bueno, pues esto es algo que ocurre muchas veces, pues eso, de una manera inconsciente, o sea, no vamos por la vida así midiendo te doy, no te doy y tal, o sea, no vamos Bueno, al final la digamos, ley con un del... metro, ¿no? Sí, lo que ocurre, ¿no? Al final, bueno, si nos guiamos por la propia ley, ¿no? Del sistema, al final la ley sistémica lo Sí. que dice es que tiene que ser equilibrado, porque si no, una de las cosas Mm, que ocurre en cualquier relación, mm, no solamente en la personal, sino también en la profesional, y esto va mm, un poco a colación de ahora comento una pregunta que está poniendo Carmen en el chat. Al mm, final hay dos motivos por los cuales se rompen las relaciones, cuando ese mm, desequilibrio no está, digamos, equilibrado. Uno es mm, porque efectivamente el caso que tú has dicho, ¿no? Cuando una persona da mucho y la persona que está recibiendo puede devolverlo y no lo devuelve, mm. ¿vale? Entonces, Ajá, en ese sí, caso, la persona que da es la que rompe la relación. El otro supuesto sí. es en el caso de que una persona está dando mucho y la persona que está recibiendo es que no puede devolverlo porque no tiene energía suficiente, Sí. no tiene nada que dar, porque a veces todo esto, Mm, ahora lo veremos, ¿no? Que el dar y el recibir no es idéntico para todo el mundo. Y entonces, en mm, ese caso es el que recibe, el que rompe esa pareja, ¿no? Que sale huyendo, mm. porque dice, no, no puedo más. Pero no puedo más Demasiado, porque too much, too it's much, too much. too much para mí. Claro, pero eso es un clásico. O sea, yo me veo, bueno, tú lo sabes, porque ¿no? Tú y yo estas cosas los hemos comentado en Petit Comité, ¿no? Y yo me veo hiper reflejada, ¿no? Pero ¿cómo es posible si lo he dado todo, ¿no? O sea, he sido la mujer ten, ¿no? Y el otro pone pies por polvorosa porque dice, madre mía, ¿dónde voy yo con esta desequilibrada que está aquí haciéndolo todo? Qué pena, ¿verdad? Claro, lo decimos así un poco en clave de humor, pero claro, es No, fuerte esto, ¿eh? pero es Es verdad que las fuerte. relaciones sistémicas funcionan así, o sea, por eso está ahí la parte esa del equilibrio, ¿no? Y estoy contigo que al Mm, final es verdad que las personas, normalmente, cuanto a mayor sensibilidad, mayor capacidad de dar, ¿vale? Y yo siempre digo que a las personas cuando me preguntan, pero bueno, ¿dónde está el límite? Digo, mira, el límite es de cada uno. Las personas, mm, dependiendo de nuestro propio desarrollo personal, tenemos más o menos capacidad de dar. Yo me considero una persona con una alta capacidad de dar. Ahora bien, sí. sí que he aprendido a hacer ese ejercicio de esperar a que me devuelva. Porque es verdad que como tengo esa capacidad de dar, quizás en exceso, no me doy cuenta que en un momento dado puedo estar
abrumando, digamos, a la persona, ¿no? A la persona que tengo enfrente. Y como ya he vivido la experiencia, no solamente con parejas, también con trabajo, ¿vale? O sea, no solamente esto pasa, ¿no? A nivel personal. Y esto va porque, mira, Carmen nos decía aquí, ¿cómo desactivar con personas tóxicas en el trabajo donde no hay ese equilibrio? Bueno, Carmen, esto, cuando hay personas tóxicas, a las personas tóxicas lo que hay es que cerrarles el grifo. No hay que equilibrar ningún dar, ningún recibir. Las personas tóxicas es fundamental que si las hemos detectado, las alejemos de nuestra vida, ¿vale? Porque no, o sea, esto no va a cambiar. O sea, no tiene nada que ver con el... O sea, debemos dar a personas que sepamos que nos pueden devolver y que de alguna forma vamos a estar equilibrados en ese sentido. Pero es curioso, me llama mucho la atención esta parte que digas que es un rasgo específico, ¿no? Que ese patrón de comportamiento, bueno, tiene su lógica, ¿no? Porque al final yo creo que la parte de dar, ¿no? Está muy relacionada también con la sensibilidad, ¿no? Sí. De alguna forma necesitamos, ¿no? Sentirnos queridos, sentirnos acogidos, ¿no? Sí, 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 claro, también tiene mucho que ver con esa búsqueda efectivamente de la aceptación, está relacionado también con la autoestima, con el temor a la soledad, hay muchas cosas ahí de fondo, ¿no? Y fíjate, en situaciones extremas, algunas PAS pueden llegar a tolerar incluso abusos, ¿no? O sea, un abuso de poder en el trabajo, eh, o un abuso por parte de una pareja, o, bueno, pues situaciones realmente pues muy incómodas y efectivamente de las que es necesario salir, ¿no? Porque yo estoy de acuerdo contigo en que las personas tóxicas, pues lo que hay que hacer es bloquearlas, ¿no? O sea, realmente son relaciones de las que huir. Sí. Bueno, sí, Y bueno, es sí. curioso, ¿no? Que tengan también, sí, pero bueno, o sea, ahora que lo dices, o sea, también para mí es bastante, tiene bastante lógica, ¿no? Que una persona con, eh, porque dime entre tú y yo, ahora que no nos escucha nadie, eh, ¿cabe la posibilidad de que las personas PAS durante mucho tiempo piensen que las cosas que perciben no son 100% reales? O sea, porque, ¿no? Y yo digo, ¿no? O sea, si tú vives en una sociedad como la que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Eh, Ujú, y tienes unas capacidades perceptivas, ¿no? Elevadas. ujú, Y es verdad que muchas veces, ¿no? Te dicen esto de, bueno, tú y tus cosas, ¿no? Cuando tú le dices a ujú. alguien, oye, he visto, hay algo ahí que no me cuadra, ¿no? Pero es verdad que Sí. muchas veces no puedes justificar, ¿no? Ese no me cuadra porque realmente quizás la persona, como tú bien dices, todavía no ha hecho nada técnicamente para que puedas validar, ¿no? Luego es verdad Ujú, que yo creo que en esto comparto contigo, ¿no? Que el tiempo suele darnos la razón en que resulta que aquello que habíamos intuido, pues a lo mejor sí que había algo, ¿no? Había algo detrás, ¿no? ujú. Y lo podría pues decir, Sí. bueno, pues sí, ¿no? O sea, le pongo el check, ¿no? Efectivamente, fuera de la lista, ¿no? Pero cabe la posibilidad de que haya muchísimas personas que sean PAS, ¿no? Que tengan esa sensación, eh, bueno, primero de incongruencia, ¿no? De no saber muy bien cómo gestionar esa parte emocional, ¿no? Ujú, Ese sub y baja, ujú, de que de alguna forma tengan la sensación de que su realidad es paralela comparada con la del resto del mundo, eh, ujú, ¿no? Esa, ujú, no quiero decir la oveja negra, pero, o sea, no, como, sí, ser diferentes, o sea, es decir, tener la sensación durante muchos años de ser completamente ujú, diferentes o sea, como que tienen una cierta dificultad para encontrar su sitio en la vida, ujú. ¿no? Hasta, sobre todo de niños, Sí, ¿eh? sí, somos diferentes. O sea, y yo creo que el tema está un poco en aceptar esa diferencia y sacarle ventaja, sacarle partido. Y efectivamente, especialmente la cultura occidental, pues no está hecha a imagen y semejanza de las personas altamente sensibles. Más bien, está hecha a imagen de las personas con poca sensibilidad, ni siquiera las de sensibilidad media, porque son las pocas, las de poca sensibilidad las que prosperan Sí. principalmente, ¿vale? Y muchas veces,
de una forma legítima y muchas otras veces pisando la cabeza al de abajo, ¿no? Entonces, efectivamente, esto genera dudas, claro que sí, porque no estamos alineados además con los valores que muchas veces se imponen, ¿no? A nivel social. Tenemos otra escala de valores, ponemos en tela de juicio ciertas cuestiones y eso claro que genera dudas. Y luego muchas veces también se puede llegar a justificar desde la empatía el abuso. No, es que está muy estresado, muy estresada, por eso me habla mal, por eso me trata mal, pero yo sé que en el fondo me quiere. Pero eso es un constante, es un patrón, ¿no? Porque sabe que vas a estar ahí siempre, digamos, ¿no? Que tu amor es incondicional, que tu amistad es hasta el día del juicio final. Entonces, ¿Todos los bueno, PAS pues son leales por naturaleza? ¿El PAS es leal por naturaleza? sí, 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 ¿no? claro, claro, porque tiene mucho que ver con esos valores de lealtad, de justicia. Normalmente somos trabajadores muy concienzudos, con tendencia al perfeccionismo, muy cumplidores, no solo lo que se nos pide, sino una milla más, ¿no? Entonces, pues claro, todo eso, cuando estás rodeado de gente que te aprecia y que es estupenda, pues maravilloso, pero cuando hay alguno que ve la oportunidad para, pues eso, para abusar, que ese es el término, pues también es muy, muy fácil que se dé, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito Como de en la el amistad, las personal. relaciones de pareja. Ujú. Sí. Los PAS suelen tener bastantes amigos tóxicos hasta que son conscientes de Sí, lo que pasa. sí, sí, lamentablemente sí. Y entonces, claro, cuando mis coaches hacen estas tomas de conciencia, muchas veces, a veces es que nos cuesta un poco ponderar, ¿no? Entonces yo les digo, vamos a evitar la ley del péndulo, ¿no? O sea, vamos a evitar irnos de un extremo a otro. Entonces, lo doy todo a cualquiera que se asome por mi vida, me trate como me trate, está aquí. Y no quiero saber No. nada de nadie, me cierro en mi mundo y ya no me quiero relacionar ni con el Sabes que que eso me es muy ama, ni con el que sistémico abusa también, de ¿no? mí. Claro, claro, por eso. Entonces, ¿dónde está ese punto medio de virtud de voy a seleccionar a una serie de personas que me aman, que me tratan bien, en las que tengo ese toma y daca, en las que hay esa relación de equilibrio? Y bueno, voy a mantenerlas, voy a nutrir ese tipo de relaciones, pero bueno, pues eso, voy a darme el permiso de ser también selectivo en quién entra en mi vida y quién considero que no debería entrar porque me resulta dañino, me resulta tóxico, ¿no? Si te entiendo bien, quieres decirme que al PAS le cuesta esa parte, ¿no? Le cuesta rechazar, vamos a decirlo así, Sí, ¿no? muchísimo. Le cuesta muchísimo rechazar porque por la empatía. Ay, pobrecito. Es que claro, Seguro que no no es le tan aguanta malo. nadie. No le aguanta nadie. Le tendré que aguantar yo. Sí, sí, sí. Ay, cómo me suena eso, cómo me suena eso. Yo siempre digo que una de las... Sabes que yo siempre digo esta parte, ¿no? Que es verdad que yo hago mucho chascarrillo, vamos a decir, hago, como tú bien has dicho, hago un poco de broma, ¿no? Con estas cosas que en un momento dado que han pasado, que me han pasado personalmente, ¿no? Pero bueno, que tampoco tenían tanta gracia. Y es verdad que yo una de las cosas que siempre digo, ¿no? Es que yo el día que empecé el desarrollo personal, empecé a perder amigos, ¿no? Y claro, o sea, y al principio no lo entendía, ¿no? Decía, pero ¿qué está pasando, no? ¿Qué está pasando aquí alrededor, ¿no? Luego ya lo fui entendiendo, ¿no? Más claramente, pero es verdad que al principio era como, pero, uy, ¿no? ¿Y qué ha pasado? O sea, ¿no? De repente empiezas a ver desde otro sitio. Rosario, cuéntame un poco, porque yo sé que tú tienes un programa, ¿no? Para personas PAS. Y antes de empezar con eso, eh, Sí, sí. los, ¿las personas PAS son hijos de PAS o no siempre? O Sí, sea, hay sí una o carga sí. genética. Hay una carga genética. Sí. Bueno, según los últimos estudios indican que hay sí que hay en parte, al menos un 50% de carga genética. En mi caso, mi madre lo es y mi hijo también.
Luego también hay una parte como tantas cosas en la vida que son de tipo ambiental, ¿no? O sea, patrones de conducta que tú has Ok. aprendido y todas estas cosas, ¿no? Entonces, sí, en un O sea que no, 50%. o sea que un pas así aislado en una familia no es lo habitual. O sea, suele. No, Ok. no. Tiene que haber una abuela, una madre, paz, sí, 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 sí. Bueno, mi Porque abuela era además muy llorona, así que igual mi abuela, yo tengo una abuela muy llorona. Mi abuela, pues a lo mejor. la abuela, la madre de mi padre era muy graciosa. Mi padre era cordobés y mi abuela también. Y, Ajá. y era muy graciosa porque siempre que la veíamos siempre estaba llorando. Porque lloraba cuando llegábamos, lloraba cuando nos íbamos, lloraba cuando Claro. estábamos. De la alegría, de la pena. Era Siempre genial. hay un motivo. Sí, sí. Y luego también era muy disfrutona. O sea, es que me estoy acordando, me están Sí. viniendo cosas de ella y digo, a ver si era mi abuela la que la pasa. Porque yo me acuerdo que cuando venía a Madrid a vernos, Ajá. bueno, donde vive mi madre, debajo, ¿sabes? Bueno, y sigue habiendo, ¿no? Hay un restaurante, tiene terraza afuera, ¿no? Y, Ajá. y yo me acuerdo que me hacía muchísima gracia, ¿no? Porque eh, ella lo que más le podía divertir era venir de Córdoba y entonces se sentaba allí, se pedía una Coca-Cola y se lo pasaba bomba viendo pasar a la gente. O sea, ¿no? ¿Cómo se Estupendo. puede ser tan disfrutón? O sea, yo sí la recuerdo auténticamente como una persona disfrutona. Pues digo, qué maravilla, ¿no? Sentarte en un sitio, ponerte una Coca-Cola y solo con ver pasar a la gente. Bueno, pero no sabes, o sea, se lo pasaba bomba, o sea, era algo increíble. O sea, a mí me dejaba, en mi mentalidad de niña era como, esta mujer es una crack, es una mujer feliz, total. Sí, sí. Sí, Qué sí. Bueno, divertido. vamos con, aquí nos dice, Arati Coach nos dice, me suena mucho. Personas que van, sí, y otras que vienen. Sí, sí, esto no suena a muchos. Esto no suena a muchas personas. Vamos con tu programa, ¿no? Porque a mí me interesa mucho, ya sabes que yo creo mucho en la toma de conciencia, ¿no? O sea, porque, bueno, pues al final muchas veces no somos conscientes, ¿no? De que podemos mejorar o de que podemos vivir de otra forma. Que esto para mí ha sido siempre mi gran, ¿no? Y en general, o sea, yo incluso cuando trabajo en empresas me dicen, pero ¿por qué pones tanto empeño? Digo, bueno, porque creo firmemente que uno puede trabajar en una empresa y ser feliz dentro de una empresa. O sea, sencillamente hay que educar también a veces a las personas, a los líderes, para que realmente trabajen desde su esencia y se dejen de ciertas, vamos a decir, de ciertas chorradas, ¿no? Y que sean coherentes y que sean honestos y que sean leales, pero también como jefes. O sea, uno por ser líder esto no te convierte en un cretino. O sea, uno puede ser un, No, un líder estupendo, ¿no? Y yo puede ser un líder preconizo, empático, que ahora se lleva también total, mucho. total, ¿no? Yo sabes que trabajo mucho desde ahí, ¿no? Desde que la propia persona, desde quién es, ¿no? Desde que trabajan desde quién son realmente, cada uno con su estilo y con su forma de ser, pero es verdad que sean, pues eso, motivadores, empáticos, que sean capaces de entender las necesidades de su equipo, pero de verdad, no de pacotilla, ¿no? No de mentirijilla, vamos a decirlo así. Bueno, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿qué puede hacer alguien paz, ¿no? De las personas que nos están escuchando que digan, uy, esto me suena mucho, esto me resuena mucho, ¿no? ¿Cuál es ese programa de Alma Paz que en un momento dado les puede dar muchas respuestas, ¿no? Y mucha ayuda? Cuéntanos. Pues mira, en mi programa, que es un programa de formación y coaching, lo que trabajamos es cómo activar las fortalezas que implica el rasgo, porque hay muchas muy interesantes que pueden jugar a nuestro favor, y también las dificultades. Es un pack indivisible que hemos Como todo. recibido que no se puede dividir, digamos, ¿no? Entonces, bueno, básicamente es un proceso de 6 sesiones. Empezamos con una entrevista en la que utilizo el test de Michael Plues para identificar si la persona es altamente sensible o no. Bueno, pues conozco un poco a la persona, trabajamos en profundidad este tema de los 4 pilares que he compartido contigo y llegamos a la conclusión de si la persona es altamente sensible o no. Si lo es, continúa el programa con una segunda sesión de estrategias para combatir el estrés y crear hábitos de autocuidado. Como decíamos antes, pues el estrés es el número 1 de las personas altamente sensibles y este autocuidado no es que sea recomendable, digamos, es fundamental
para prevenir la enfermedad física y mental. Tengo un recurso, yo uso distintas estrategias para fomentar este autocuidado y uno de ellos es un audio en el que trabajo la relajación a través de la respiración, ejercicios de respiración. Es una cosa muy sencilla y muy poderosa. Y bueno, pues para quien le interese, lo tengo de regalo en el Linktree de mi cuenta Alma Paz Madrid y se lo pueden descargar para probarlo. Son 6 minutos para hacer una parada. El caso es que muchas veces cuando nos sobreestimulamos tanto y vivimos tanto con las cosas con tanta intensidad, entre ellas el trabajo, por ser tan concienzudas, pues muchas veces, digamos, llega un momento que nuestro sistema nervioso ya, digamos, se satura y no puede más. Y eso se solventa de una forma muy práctica haciendo una parada, permitiéndonos parar. Porque como no somos robots, que somos humanos, pues podemos parar y, bueno, pues yo, por ejemplo, en las paradas uso este audio de respiración consciente de 6 minutos. Luego tratamos también en la sesión 3 lo que es la autoestima y el talento, PAS, y ponemos en valor todo ese potencial que tenemos en base a nuestra biología diferente. O que le gustaría empezar a potenciar. Uno de los talentos que tenemos las personas altamente sensibles, también en base a nuestra biología, porque tenemos más actividad en la zona del cerebro relacionada con la creatividad, es que somos personas precisamente muy creativas. Y esto no les sirve solamente a los artistas, digamos, ¿no? A los pintores, a los escritores, a los actores, sino a cualquiera de nosotros para resolver problemas en el día a día. La creatividad tiene también una forma, o sea, se puede encauzar, por decirlo de alguna forma, de una manera muy práctica en el día a día. Luego, la cuarta sesión hablamos de herramientas de gestión de la alta emocionalidad. Este tema de la montaña rusa de emociones se puede aprender a gestionar, porque las emociones, como tú bien sabes, Matilde, no nos ocurren. Las emociones las generamos, porque interpretamos lo que nos ocurre de una determinada manera, ¿no? Entonces aquí uso bueno, pues herramientas de programación neurolingüística que aprendí en el máster y también de inteligencia emocional. Aquí, como ves, yo lo uso todo lo que he aprendido lo uso. Claro que sí, para eso aprendemos, para eso aprendemos. Ya sabes que yo, aunque la base mía también, sabes, es siempre el trabajo sistémico, ¿no? Y que es verdad que en estas intervenciones hablo mucho de sistémico porque todas las personas que os unís sois personas que os habéis formado conmigo en figuras y en coaching sistémico, pero es cierto que yo también utilizo PNL, utilizo programación lingüística, utilizo inteligencia emocional, utilizo muchísimo y además estoy contigo con la parte de la respiración, o sea, la parte para gestionar cualquier momento, o sea, bueno, yo creo firmemente que las emociones las gestionamos a través de la respiración y entonces, y desde ahí, ¿sabes? Formar a las personas para que puedan trabajarlo es fundamental porque esto les va a dar esa clave, ¿no? Esa clave para poder replicarlo. O sea, yo siempre digo, y yo creo que eso lo compartimos, ¿no? Ambas, que cuando trabajo con alguien lo que busco es que la persona adquiera esas habilidades, que no necesite, bueno, que luego puede tener a lo mejor un momento puntual, que necesite que veamos algo, que hablemos o que no sé qué, perfecto, pero normalmente mi objetivo siempre es que la persona vuele, ¿no? O sea, generarle las suficientes habilidades para que la persona, Autonomía. exacto, tenga autonomía. O sea, yo no creo en las relaciones, No, no, ¿sabes? no, Vale, no, entonces, no, la parte no. de... Sí, Siguiente. de la gestión la sesión número 5 es la gestión de la empatía y los límites personales, que como decíamos antes nos cuesta ponerlos, pero son muy necesarios y saludables. Y diferenciamos y profundizamos mucho en la empatía tóxica y en la empatía saludable,
que para mí fue todo un gran descubrimiento en su momento a nivel personal que me ayudó muchísimo, ¿no? Y luego, para terminar en alto, como tú siempre me decías, la sesión 6 con los muñecos. Aquí tengo algunos de mis muñecos, ¡Ay, qué generando chulos! cambios en mis relaciones desafiantes como personas altamente sensibles. ¡Qué La chulo! mayoría de las cosas tienen una serie de relaciones desafiantes, ¿no? Sí, Un poquito, bueno, pues que no son fáciles. Lo que entendemos por desafiantes es que, bueno, pues nos cuesta más trabajo lidiar con ellas. Entonces, bueno, pues se puede generar cambios en esas relaciones y para eso, pues, utilizo el coaching sistémico. He creado una metodología propia que tiene 3 pilares: comprende, comparte y acciona. sí. Eh, Tú sabes que en un principio empecé ofreciendo procesos solamente de coaching a personas altamente sensibles. Y la experiencia fue muy útil porque me di cuenta de, bueno, pues un poco cuáles eran los temas recurrentes. Bueno, pues por supuesto siempre escuchar ayuda muchísimo, ¿no? Y también me di cuenta de que podía prestar un servicio más completo si al principio de la sesión ofrecía una píldora formativa con información acerca del rasgo de forma especializada, información acerca de la alta sensibilidad. Esta es la parte de comprende, o sea, porque claro, tener esa información realmente es muy valioso y te va ayudando a hacer tomas de conciencia acerca de cómo funciona nuestro cableado neurológico, nuestro sistema nervioso, nuestra forma de funcionar diferente, ¿no? A nivel cerebral y de sistema nervioso. Entonces, hay esa píldora formativa. Luego compartimos acerca de ella, ¿no? Un poco dialogar acerca de, bueno, esto te resuena, no te resuena, cómo lo ves tú en tu vida, tal. Eh, Dentro de una dinámica de coaching dura y pura. Y luego la última parte, pues que ya sabes que es la más importante, es el plan de acción que sale, ¿no? O sea, porque yo puedo comprender, puedo dialogar, pero si no acciono una serie de cambios en mi vida, no hay transformación. Y lo que queremos realmente desde el coaching, que es muy ambicioso, pero que también es muy efectivo, es generar cambios. Pueden ser cambios más grandes o más pequeños, de mayor o menor calado, pero ir generando cambios que nos ayuden a tener una mayor calidad de vida, ¿no? Nos ayuden a ser más felices. Interesante, Rosario. Estoy convencida que todas las personas que nos están escuchando y las que nos van a escuchar luego más tarde, va a haber muchas que van a decir, esto a mí me suena, ¿no? Y además es verdad que, bueno, te estaba escuchando todo ese proceso, ¿no? De 6 sesiones y me parece un camino muy completo, ¿sabes? Para ir tratando todos los aspectos, ¿no? De al final, ¿no? De toma de conciencia, de, ¿no? ¿Qué me suma, qué me resta? Cómo puedo hacer una mejor autogestión, ¿vale? Y desde ahí, ¿no? Y ver cómo me relaciono al final con, ¿no? Qué elementos del sistema en un momento dado, que esto yo siempre lo digo, ¿no? No estoy viendo y que en un momento dado pueden ser determinantes, porque a veces el éxito o el fracaso de las acciones o de los objetivos que nos marcamos en un momento dado están determinados a veces por el sistema, con lo cual es importante ver, ¿no? Qué puede haber por ahí detrás con esos muñecos que ambas nos gustan tanto. Rosario, de verdad, 1.000.000 de gracias. Gracias a todas las personas que se han estado uniendo y a las que se vayan a unir posteriormente, que nos vayan a ver juntas en esta compartir que hemos tenido. Gracias por tu claridad, por explicar claramente, porque las personas PAS son un gran desconocido, yo creo, todavía en estos momentos a nivel de la sociedad. Y yo creo que es importante, porque yo creo que hay muchas personas que están dentro de esos rasgos y de esas características, y que saber, uno, que esto es lo que, ¿no? Que esto es lo que les pasa. Dos, que hay más personas que son iguales y que se pueden, que hay muchos aspectos que pueden gestionar de forma mucho más saludable para ellos. Yo creo que es fundamental y es súper importante. Y yo creo que desde ahí haces una labor increíble, porque además, esto ya lo pongo ya en petit comité, Rosario también trabaja esa parte con los hijos, ¿vale? De todos esos padres que son PAS
que tienen Sí, hijos sí. PAS, porque tener un hijo PAS también tiene sus cositas, también tiene sus cositas, ¿no? Los desafíos. Y Rosario lo sabe bien, porque lo vive en su día a día, con lo cual, desde la experiencia, no solamente como PAS, sino también como madre PAS, desde ahí puede ayudar también a muchísimas personas que en un momento dado, pues ellos sean PAS, tengan hijos PAS, y ya el ser uno altamente sensible, a lo mejor han aprendido a llevarlo, ¿no? Pero ya cuando además tienes un hijo que también lo es, pues siempre parece, no sé, yo siempre digo que yo he hecho muchísimas cosas por el propio bienestar de mi hija, ¿no? Para que ella no pasara por una serie de cosas que yo sí he pasado. Que ella pasara por otras, eso lo tengo claro. Pero por lo menos todo Ya. lo que yo pueda, desde mí como madre, poder ayudarla a que su vida sea mucho más sencilla y mucho más feliz, pues bienvenido sea. Así que de nuevo, gracias Gema de Yoga Essence, interesante, sí, y a los que os unáis luego más tarde, espero que os guste cualquier cosa, ya sabéis, a Rosario podéis localizarla en Alma Paz Madrid y yo soy Matilde Pastor de Ser Feliz Sin Peajes. Un abrazo inmenso, Rosario, y espero que nos veamos pronto. Claro que sí. Un placer compartir contigo y con toda tu comunidad y nada, pues estamos en contacto. Un abrazo y Seguimos en muchas gracias contacto. por la invitación. Gracias a todos Chao. los que os habéis unido y os vais a unir ahora. Un abrazo.